Qué gusto, Julio. Gracias por la invitación. Y bueno, algunos ya me conocen porque he estado un par de veces predicando por acá. Así que me siento como en casa, me siento como predicándole a las ovejas de mi congregación. Por lo tanto, eso es bueno, pero también es malo. ¿Ok? Bueno porque les voy a hablar con mucho amor. Malo porque también les voy a hablar con mucha exhortación y reprensión. ¿Ok? Entonces yo quiero que me acompañen a primer libro de Samuel. El día de hoy voy a exponer algo sobre el primer libro de Samuel. Estamos en una serie en nuestra iglesia allá en Monterrey enseñando el primer libro de Samuel y quiero compartirles algo que personalmente me ha edificado, confrontado y bendecido mucho y sé que también será de bendición para ustedes durante esta mañana. ¿Ok? Acompáñenme, primera de Samuel capítulo 3. ¿Ok? Va a ser una lectura larga, pero yo quiero que tenga paciencia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, verso 1. ¿Ok? Y a este sermón yo le titulé La necesidad de la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Si usted tiene alguna otra versión, no se preocupe, estamos exactamente en el mismo canal. Entonces voy a dar lectura a la palabra, luego voy a orar y luego comienzo con la exposición. Dice la palabra del Señor. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, no el pastor Elí, sino otro, y sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó, fue Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Y Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no sería expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Versículo 15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y él le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me ocultes. Así te haga Dios, y aún más si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como el profeta del Señor. Y el Señor volvió
a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana por la bendición que es poder estar junto a nuestros hermanos cantando, adorando tu santo nombre. Y mientras cantamos, estamos recordándonos las grandes verdades del Evangelio que son necesarias para que nuestro corazón, nuestra mente sea llena de tu palabra, Señor. Mientras cantábamos, nosotros declarábamos a ti quién eres para nosotros y qué has hecho en nuestras vidas. Pero ahora, Señor, a través del sermón queremos escucharte a ti. Que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, declarando las palabras que nuestra alma necesitan para que podamos ser transformados. Así que te ruego, Señor, que me uses a pesar de mí, que uses mi debilidad para hablar tu palabra y solo ser un canal donde tu palabra sea expuesta con fidelidad, con pasión, con gracia y con autoridad, Señor. Pero también oro por los hermanos que me escuchan, pidiéndote, Señor, que tengan la humildad suficiente para escuchar esta exhortación, que sus oídos sean abiertos hacia la palabra predicada y que entonces, Dios, seamos testigos del fruto abundante cuando la palabra es obedecida. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. 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 Durante el gobierno de Joseph Stalin en la Unión Soviética, más o menos en el año de 1932 y 1933, no sé si ustedes se acuerdan, pero se implementaron algunas políticas de colectivización forzada. Yo creo que esto nos lo enseñan a muchos de nosotros en la historia. Sin embargo, no nos cuentan siempre de las cosas horribles o trágicas que vivió esta sociedad durante este gobierno. Y las políticas de colectivización forzada de la agricultura llevó a que los campesinos tenían que entregar sus tierras, tenían que entregar sus animales e incluso tenían que entregar sus herramientas al Estado para trabajar en granjas colectivas. Y aunque esto sonaba como una buena idea al principio, lo que sucedió es que se fueron intensificando las requisiciones de parte del Estado, que eso es regularmente lo que pasa con estos sistemas políticos. Y entonces el Estado pedía más grano y más productos hasta el punto que se produjo una escasez artificial de alimentos. El Estado lo que hizo fue bloquear la entrada y la salida a las zonas afectadas, obviamente para mantener el poder y la manipulación con las personas, y prohibía a los campesinos que migraran a buscar alimento a otras partes. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Bueno, se estima que entre 3.5 y 5 millones de personas murieron en Ucrania como resultado de la hambruna. ¿Saben cuánto es eso? Es demasiada gente. Es toda la ciudad de Monterrey y su área metropolitana muriendo a causa de la hambruna. Ahora mismo usted puede ver documentales o puede encontrar casos documentados de canibalismo y niños abandonados, así como aldeas enteras desaparecieron debido a la hambruna. Sin embargo, hermanos, lo que tenemos frente a nosotros en el texto que acabo de exponer es mucho peor y mucho más trágico que la falta de alimento físico. Lo que vemos en el texto que acabo de exponer es que el pueblo de Israel tenía una escasez de la palabra de Dios, del pan que Dios usa para alimentar a su pueblo. Así que, ¿hay algo más trágico que la hambruna física? Sí, hermanos. Y es la hambruna espiritual. ¿Hay algo más trágico que morir de hambre físicamente? Sí. Y es morir sumergido en nuestros pecados con un destino terrible a causa de que la palabra de Dios está escaseando. Así que, hermanos, nosotros debemos ser conscientes de que
el problema espiritual por el cual podemos estar pasando de manera individual, como matrimonio, como familia, como iglesia, es por la falta de la palabra de Dios. Porque la falta de la palabra de Dios seca tu espíritu y hasta puede llevarte a perder tu alma. Por lo tanto, lo que quiero predicarte a través de este pasaje es lo siguiente. Esta es la verdad que voy a estar recordando durante todo mi sermón. Dios anhela un pueblo que escuche, obedezca y proclame su palabra con fidelidad. Te lo repito, Dios anhela un pueblo que escuche, obedezca y proclame su palabra con fidelidad. Y mi deseo es que al terminar este sermón estemos convencidos de la necesidad que tenemos cada uno de la palabra de Dios. Así que este sermón yo lo dividí en 3 grandes encabezados para poder explicarlo mejor y también que sea más fácil para nosotros entenderlo. Mi primer punto lo dividí del verso 1 al verso 14 y lo titulé de la siguiente manera: la palabra debe ser escuchada con reverencia. La palabra debe ser escuchada con reverencia. Y dice, empieza el versículo 1 diciendo lo siguiente: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones ya no eran frecuentes. No sabemos exactamente cuántos años tenía Samuel. Si tú has sido cristiano durante mucho tiempo, seguramente te dijeron que Samuel era un niño muy pequeño y que tal vez por eso no había entendido a Dios, pero la palabra muchacho en el hebreo y sobre todo en el libro de Samuel es muy ambigua. Puede ser un niño, un joven, un adolescente de 12, 16 o hasta 20 años. Y en realidad el texto no nos dice eso. Lo interesante es que Samuel no entendía cómo es que Dios hablaba. Y la razón de eso no era su juventud. La razón es porque la palabra de Dios escaseaba. Ya tenía años que la palabra de Dios escaseaba. Las visiones, que era la manera que regularmente hablaba Dios a su pueblo a través de los profetas, dice que las visiones también escaseaban. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque aunque Samuel tenía una vida religiosamente activa, aún así Samuel no podía percibir a Dios hablando. Pero la razón, hermanos, no es porque Samuel tuviera un problema. La razón era porque los líderes religiosos del pueblo, los que se suponían debían tener la revelación de parte de Dios para hablar a su pueblo, estaban cegados en su pecado. Y nosotros vemos en el libro de Samuel, hermanos, que cuando hay desobediencia, Dios no se revela. Más adelante, en el capítulo 14, verso 37, Saúl trata de buscar al Señor y el Señor no le responde. Luego vemos en el capítulo 28, verso 6, otra vez Saúl buscando al Señor y Dios no le responde. ¿Por qué? Porque este es un principio. Cuando hay desobediencia, Dios no se revela. Sin embargo, hermanos, Dios vio en Samuel un instrumento limpio que él podía usar para traer de nuevo la palabra de Dios al pueblo. Fíjense lo que dice el verso 2. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, y fíjense la anotación o la acotación que hace el autor entre paréntesis. Sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. ¿Por qué haría esta anotación el autor de Samuel? Bueno, lo que sucede es que en Levítico capítulo 21, versos 17 y 18, hay unas reglas para los sacerdotes. Y dice Levítico que cuando un sacerdote tiene problemas en los ojos, problemas de ceguera, problemas de visión, ya no puede continuar siendo un sacerdote. Lo que está diciendo Samuel es que Elí ya estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Y esa era una de las razones principales de por qué Dios ya no estaba hablando a ese pueblo. Porque Elí desde hace tiempo debió haberse quitado a causa del pecado de su familia y de todo lo que estaba permitiendo que sucediera en el pueblo.
Sin embargo, Samuel estaba ahí fielmente sirviendo al Señor. Versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel. Entonces, al ver Dios que en este joven, en este muchacho, podía ser un instrumento limpio por el cual él traer su palabra, Dios le llama 3 veces a Samuel. Pero Samuel no sabe quién le está hablando. Y la razón de que no sabe quién le está hablando, fíjese el versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor. Samuel ya servía en el templo, ya tenía una vida religiosa activa. Sin embargo, Samuel no había tenido ese encuentro con Dios tan personal como para entender y reconocer la voz de su Señor. De hecho, dice el texto que no lo conocía personalmente. Esta palabra conocía habla de una intimidad, no solo de un conocimiento racional, sino de un conocimiento de experiencia. Alguien que ha tenido un encuentro con ese Dios. Y esa es la razón por la que Samuel no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, fíjense lo irónico, había alguien que sí conocía al Señor y sí entendía. De hecho, la mayoría de los estudiosos concluye que Elí era un buen hombre y seguramente era un hombre piadoso, porque Elí sí conocía al Señor. Y cuando Samuel va y le dice, oye, me estás hablando, en ese momento Elí dice, ya sé qué está sucediendo. Yo creo que le vino un flashback a Elí. Yo me acuerdo cuando me hablaba el Señor. Entonces ya sé, Samuel, quien te está hablando es Dios. Y es muy interesante porque en las otras 3 veces Samuel decía, aquí estoy, aquí estoy. Pero en esta última vez, Eli le dice, no digas aquí estoy, di, heme aquí, Señor. Estoy a tu servicio. Una manera distinta de responder. Y entonces vemos que Dios le habla a él. Versículo 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si el Señor te llama, dirás, habla al Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en el aposento. Y el verso 10 nos dice cómo es que Samuel ya reconoce a Dios. Entonces vino al Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Ya entendí, Señor, que lo que quieres es traer una palabra y estoy listo para escucharte. Pero fíjense lo interesante. Cuando Dios habla con Samuel, no le dice primero lo que le quiere decir. Primero le dice los efectos de lo que va a suceder con lo que le va a decir. Suena trabalenguas, ¿no? Pero básicamente, en lugar de que Dios fuera directo a decirle lo que quería decir, primero le explica las consecuencias de lo que va a suceder con lo que le va a decir. No sé si me logro explicar. Pero fíjese cómo dice el versículo 11. Y el Señor dijo a Samuel, estoy a punto de hacer una cosa. ¿Sí? O sea, le está diciendo las consecuencias de lo que va a suceder con su profecía, la cual hará retumbar los oídos a todo aquel que le oiga. Fíjese lo que va a hacer el Señor. Hermanos, la palabra de Dios escaseaba. Eso significaba que no había alguien que escuchara la voz de Dios para entonces transmitir el mensaje. Pero lo que le está diciendo Dios a Samuel es que él va a hacer algo que va a hacer retumbar a todas las personas de tal manera que nadie va a poder evitar escuchar a Dios. Entonces, lo primero que le está anunciando a Samuel es que a partir de esta profecía, la palabra de Dios ahora sí va a ser escuchada. Muchas gracias, hermanos. La palabra de Dios ahora sí va a ser escuchada. Y lo que le dice es una profecía terrible. Versículo 12. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa. El pecado que Dios iba a juzgar sobre Elí era el pecado de la blasfemia. Porque los hijos de Elí habían tomado livianamente su profesión como sacerdotes, como administradores del templo.
Y a ellos ya no les importaba Dios. Lo único que les importaba era satisfacer sus propios deseos. Un capítulo antes nosotros podemos ver qué es lo que estos hombres hacían. Estos hombres cuidaban el templo y dice que a las puertas del templo abusaban de mujeres. Se emborrachaban. Iban y comían de los sacrificios. Pero Dios le habla a Elí para que lo reprenda. ¿Y sabe qué hace Elí? No hace nada. Y entonces Dios juzga a Elí y a toda su familia y le dice, van a ser acabados a causa de su pecado. Y fíjense cómo termina el versículo 14. Esto es desesperanzador para Elí. Y esa es la razón por la que la ciudad, el pueblo entero iba a temblar. Por tanto, he jurado, versículo 14, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Qué significa eso? Bueno, el pueblo de Israel tenía un camino para encontrar perdón y salvación. Y este camino eran las ofrendas y los sacrificios. Y no importaba el pecado que hubiera cometido alguien del pueblo, cada ofrenda y cada tipo de sacrificio representaba un tipo de pecado que quería ser expiado. Y entonces lo que está anunciando Dios a través de Samuel es que ya no hay ni un sacrificio ni ninguna ofrenda que Elí o alguien de su casa pueda hacer para que Dios lo perdone. Dios, hermanos, había declarado un juicio inevitable. ¿Y sabe qué le está diciendo? Toda tu casa desaparecerá. Tú, tus hijos y las generaciones de tus hijos. A causa de la desobediencia y de la blasfemia. Por ignorar la palabra de Dios. Mire lo que dice un comentario. No se trataba de escasez de mercadería o de Biblias como ocurre frecuentemente en algunas regiones del mundo. Era algo peor, ya que la palabra de Dios no está limitada a las páginas de un libro, por hermoso que éste sea. Más bien era la ausencia y el desconocimiento total del mensaje de Dios como el que había quedado atrás en el periodo de los jueces. No solo era raro oír la voz de Dios, sino más raro aún obedecer a esa voz, porque cada uno hacía lo que parecía, y esto no siempre era lo mejor y lo más sabio. Tampoco había visión manifiesta en aquel momento. Y termina diciendo el comentarista, era una crisis total. Hermanos, Dios nos libre de estar en una crisis como esta. Dios se apiade de cada uno de nosotros y de esta iglesia y de cada familia en Doxa de estar en una situación como esta, donde la palabra de Dios escasea. ¿Pero sabe qué? Yo he identificado algo. El problema de la escasez de la palabra no inicia en el mundo. En el mundo no está la palabra de Dios. El problema de la escasez de la palabra comienza en el púlpito de las iglesias que se suponen deben administrar la verdad de Dios. Ahí es donde radica. Ese es, si nosotros abrimos esta cloaca, este problemón, nos vamos a dar cuenta que nace desde las entrañas de una iglesia que ha sido irresponsable de compartir la verdad del evangelio. Tengo un amigo que es misionero en Tailandia y una vez lo invitaron a predicar a una iglesia muy grande, hermanos, 2,000 personas, ahí en la ciudad de Monterrey. Y recuerdo que él me habló muy emocionado y me dijo, voy a ir a predicar a esta iglesia, estoy preparando un estudio expositivo y sistemático de Primera de Timoteo, quieren que predique con los líderes y no sé qué. Pero dice que, luego me habló bien frustrado, dice, me acaba de hablar el pastor que qué es lo que voy a predicar. Y ya le expuse, no, traigo todo este plan. Y dice, el pastor me dijo, no vengas a traernos más estudio de la Biblia. Aquí hay mucho de eso. Tráenos tus testimonios. Eso es lo que la iglesia necesita.
Imagínense, hermanos, una iglesia que está seca porque la palabra de Dios escasea. Y ellos creyendo que lo que esa iglesia necesita son emociones, son experiencias, son testimonios, cuando nosotros sabemos que lo único que tiene el poder de traspasar el corazón para discernir las emociones, los sentimientos, llegar hasta las coyunturas y descubrir las verdaderas motivaciones es la palabra de verdad. Y aún así somos capaces de desecharlas. Así que, hermanos de Doxa, que predican, que son líderes de grupos comunitarios, pastores de esta congregación, predicadores de esta congregación, yo quiero preguntarles cómo se están exponiendo para escuchar la palabra de Dios. Porque el problema de la escasez comienza ahí, en una negligencia de parte de todos los que enseñan, por estar con oídos sordos a la palabra de verdad. Pastores, maestros, predicadores, toman tiempo para escuchar la palabra de Dios. Toman en serio, vienen aquí, se sientan para escuchar a su pastor y alimentarse de la palabra de verdad. Toman tiempo en sus casas para abrir la Biblia y escuchar a Dios mientras leen y pasean por las páginas de estos libros. Hermanos, realmente están llenos de la palabra de verdad como para comunicarla fielmente. Porque si no, el problema está ahí. Ahora, hermanos, iglesia, ¿de qué maneras prácticas tú te estás exponiendo a la palabra de verdad? ¿Cómo te estás asegurando de estar escuchando a Dios para que la palabra de Dios no escasee en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Cómo te estás asegurando de que estás llenándote continuamente de la voz del Señor? Bueno, yo les voy a dar algunas opciones. Primero, es sumamente importante congregarse, hermanos. No podemos ver el asistir fielmente a la iglesia como una opción de nuestras vidas. Escúcheme bien, congregarnos los domingos es una de las pocas oportunidades que tenemos para escuchar a Dios hablando. Cuando el predicador, cuando el pastor se para aquí y abre la escritura, no es el predicador el que está hablando, es Dios mismo hablando a sus corazones. Por lo tanto, usted debe ser diligente en congregarse, en traer a su familia, en ir en contra de las ganas y el deseo que muchas veces radica en una semana tan cansada, pero no podemos menospreciar la importancia de congregarnos. No, yo escucho a mi pastor Miguel Núñez en internet. No, yo escucho, yo me levanto a tiempo, no me baño ni me cambio, pero prendo la tele y ahí están. Hermano, ese no es el camino. Mire, usted puede escuchar muy buenos predicadores durante la semana, mejores que los pastores que usted tiene. Pero cuando Miguel Núñez, Sugel Michelén, Paul Washer, John MacArthur, Dante Gebel, yo no sé quién usted escucha, pero cuando ellos están predicando, no está pensando en usted. Y cuando su pastor está predicando, mientras él prepara el mensaje, se está acordando de los problemas en su matrimonio. Se está acordando de los problemas en su trabajo. Tiene en mente la necesidad de crecimiento, la lucha que usted está teniendo con su pecado. Su pastor está trayendo el alimento que usted necesita. Por eso es importante congregarse. Los grupos comunitarios es otro espacio donde la palabra es predicada y usted debe ser diligente en asistir a alguno, en pertenecer a alguno, sabiendo que esa es otra oportunidad para que Dios hable a su vida. Discipulados, clases, todo lo que la iglesia está proveyendo constantemente para que usted permanezca escuchando la palabra de Dios. Ahora bien, no solo se trata de escucharla, porque ¿saben qué? Elí en algún momento escuchó la palabra y ¿sabe qué hizo con ella? Se trata de escucharla con una actitud adecuada.
Dice Mark Dever en un artículo acerca de cómo estudiar la Biblia. Dice, la palabra de Dios debe ser escuchada con reverencia, con humildad y con un corazón receptivo. A lo mejor usted está aquí, ni quería venir y ahora dice, ¿quién es ese que está ahí? Me ve así. Y a lo mejor dice, no, es que a mí me gusta más cómo predica tal pastor. No me gusta tanto cómo predica el otro pastor. Y ese es un, hermano, yo tengo pluralidad en mi iglesia. Y yo tengo hermanos que se acercan conmigo. Es que a mí me gusta más cómo predicas tú. Pues no soy yo, es la palabra. Usted no debe depender de qué predicador está y qué predicador va a estar para saber si ir o no. No, hermano. Nosotros estamos dependiendo de la palabra de Dios y no de ninguno de nuestros pastores. Sus pastores fallan. Sus pastores la riegan. Nuestros pastores no son los mejores oradores. Pero si ellos son fieles a la palabra, esa es la palabra que usted necesita. Esa es la palabra que Dios diseñó para su alma. Y usted debe estar receptivo a ello. ¿Con qué actitud la escucha, hermano? Este pueblo dejó de escuchar la palabra de Dios porque estaba sumergido en pecado. Y aunque sabemos que Dios ya no se revela de esas maneras el día de hoy, y sabemos que en su palabra ya tenemos la revelación completa, la pregunta tal vez es, ¿qué pecados te están impidiendo a ti escuchar la palabra escrita? Con reverencia, con humildad. ¿Es el orgullo? No, yo ya no necesito más, yo ya la leí toda. ¿Es la pereza? Qué flojera. Otra vez escuchar un sermón, otra vez tener que leer la Biblia. ¿Es la negligencia? No. Hoy sí, al ratito. Ahorita voy a hacer un espacio. Y nunca llega a ese espacio. ¿Es la impaciencia? ¿No le ha pasado? Empieza a leer y dices, no, hombre, ya tengo un montón de cosas que hacer. Aquí la dejo. ¿Es la arrogancia de decir, yo ya no necesito más, estoy lleno? Iglesia, arrepiéntanse si no han escuchado la palabra con reverencia, con humildad y con un corazón receptivo. Porque tal vez esa es la razón de por qué la palabra de Dios está escaseando en su vida. Y recuerde que el anhelo de Dios es un pueblo que escuche su palabra con reverencia. Pero no solo eso. Del versículo 15 al versículo 18 tengo mi segundo punto y lo que vemos es lo siguiente. La palabra debe ser obedecida al costo que sea. No solo se trata de escucharla y de escucharla con una buena actitud, sino estar dispuesto a obedecerla al costo que sea. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo 15. Dice, Samuel se acostó hasta la mañana. Y de hecho, en algunas otras versiones dice, hasta que ya no podía estar más en la cama o en el lecho. Él no se quería despertar por haber escuchado ese mensaje y tener que comunicárselo a Elí. Samuel tenía temor porque él no sabía cómo iba a reaccionar este hombre. Imagínense, un muchacho de 20 años, póngale que tenga 20 años, contra el sacerdote del pueblo de 50, 60 años, con mucha experiencia religiosa, y el muchachillo de 20 años decirle, tengo algo que reprenderte. Claro que iba a tener temor. No era sencillo obedecer esta palabra para comunicársela a Elí. Pero saben que Samuel sabía que tenía que hacerlo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios escogió a alguien tan joven como receptor y transmisor de un mensaje tan severo? Bueno, porque en sus planes Dios está buscando personas disponibles y dispuestas para llevar a cabo su plan. Así que el tiempo pasa y Samuel no puede evitarlo más.
Verso 16. Así que Elí llama a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y Samuel responde: aquí estoy. Y él le dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes. Y luego le dice: y así te haga Dios. Y aún más si me ocultas algunas de las palabras que él te habló. Y yo imagino a Samuel: bueno, ¿estás listo? Dios te va a juzgar. No solo a ti, te va a destruir a ti, a tu familia y a toda tu descendencia. Y a lo mejor Samuel. Pero ve la respuesta de Elí. Y esta es otra de las evidencias que Elí conocía a Dios. Era un hombre aparentemente piadoso, pero negligente con su crianza. Verso 18. Entonces Samuel se lo contó todo. Y yo quiero que pongan atención aquí, porque Samuel pudo haber dicho: bueno, mira, la verdad es que vino Dios, me dijo 2, 3 cosillas ahí complejas, pero, no te preocupes, Elí. Todo va a estar bien, ¿eh? Imagínense. O, ¿sabes qué me dijo? Que, Jesús, les va a ir un poquillo mal, pero ¿qué tal si haces una ofrendita? ¿Qué tal si matas ahí 2, 3 carneros? No, le contó todo. Y vean la respuesta de Elí. Y Elí dijo: Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Elí responde con un conocimiento adecuado del Dios que había servido por muchos años. Elí sabe que Él es el soberano de las naciones. Elí sabe que Él tiene todo el poder y la autoridad para ejecutar juicio. Elí sabe que Él ha pecado, que sus hijos han pecado y que Él merece el juicio de Dios. Por lo tanto, Él ni se inmuta. Él dice que haga lo que bien le parezca. Porque Elí sabe esto, hermanos, que todo lo que Dios hace es justo, aunque no nos guste. Todo lo que Dios hace es justo. En esta escena, hermanos, vemos claramente a 2 personajes que creen en Dios, que aman a Dios, pero que han tenido una actitud distinta ante la palabra escuchada. El primer personaje es Samuel, un joven, muy joven, recibiendo una revelación tremenda, no solo en significado, sino también en cómo comunicar esa palabra. Samuel se pudo haber acobardado, pero ¿saben qué? Él no lo hizo, hermanos. Él escuchó atentamente la palabra de Dios, la escuchó con reverencia y la compartió a Elí, al costo que fuera. Por otro lado, tenemos a Elí, un juez, una persona de experiencia, con muchas canas, sacerdote de Israel, quien se suponía conocía la palabra de Dios, quien administraba los misterios de Dios para el pueblo, y que a la luz de tal vez la gente que veía a Elí, una persona ministerialmente exitosa. Parecía un hombre noble que amaba a Dios, pero ¿sabe qué sucedió con él? Cuando escuchó la palabra, no la obedeció. Hizo oídos sordos ante la reprensión de Dios y no hizo lo que tenía que hacer. Y la pregunta que yo les hago, hermanos, ¿con cuál de estos 2 personajes nos identificamos? Sea honesto. Porque no se trata solo de ser oidores de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Hay que ser, eso sí se lo sabe. No solo se trata de escuchar la palabra de Dios, sino qué hacemos con esa palabra. Y yo le pregunto, ¿qué hace con la palabra recibida? ¿Qué hace con la exhortación recibida desde este púlpito domingo a domingo? ¿Qué hace con el estudio que recibe en los grupos comunitarios? ¿Qué hace con eso, hermano? ¿Está obedeciéndola? Cuando hable la Biblia y se pone a estudiar seriamente la palabra y ve las instrucciones que tiene que obedecer, ¿las hace, hermano? La pregunta es,
¿Qué tanto aplicas de la palabra de Dios? Como una vez le preguntaron a un predicador, ay, es que hay muchas cosas que no entiendo de la Biblia. Y este predicador le dijo, no te preocupes, obedece la que entiendas. Con eso es suficiente. Ahorita les decía a Julio que yo tengo 4 hijos. Y cuando uno tiene 4 hijos, uno se vuelve como espectador de un zoológico. No se cree. Pero uno empieza a ver así que son bien curiosos los niños, ¿no? Conforme van creciendo y uno está comiendo palomitas viendo lo que hacen, ¿no? Pero una cosa bien chistosa es la diferencia de temperamentos que tiene cada uno. Y mi hija mayor es muy parecida a mí, muy emocional, ella es muy creativa, ella siempre así, ¿no? Y luego el que sigue es muy parecido a Gaby, más cuadrado, más hermético, más serio. Y yo le digo a Mati, ve al cuarto y por favor tráeme los zapatos. Y está viendo la tele. ¿Por qué yo, papá? Siempre me mandas a mí. Y ahí va subiendo, va renegando, pero me trae mis zapatos y ya me los pongo. Y luego, Sofi, ¿puedes traerme los zapatos? Sofi, sí, papito chulo, hermoso, precioso. Ahorita te los traigo, chiquito. Y nunca me los trae. ¿Cuál de los dos obedeció, hermano? Y es que obedecer la palabra no es algo sencillo, hermanos. Obedecer la palabra implica muchas veces tener que ceder a nuestros propios placeres. Obedecer la palabra incomoda. Obedecer la palabra nos saca de nuestra cosmovisión de la vida para vivir la cosmovisión de Dios. Obedecer la palabra implica tener que renunciar a ciertas cosas para ir en pos de cosas que no me gustan, pero que son las que agradan a Dios. Obedecer la palabra, hermanos, implica disciplina, valentía, humildad, humillación, pero es necesario, hermanos. Porque si queremos que la palabra de Dios no escasee, es necesario obedecerla al costo que sea. Yo quiero decirle que aún, por ejemplo, en asuntos ministeriales, porque una cosa es lo que uno vive el día a día y dice, bueno, nos estamos enfrentando entre los asuntos del trabajo, de la escuela y tenemos que obedecer a Dios. Pero hay cosas aún dentro de la iglesia y yo le abro mi corazón como pastor. Como pastor, a veces me cuesta muchísimo obedecer la palabra en cuanto a lo que tenemos que hacer con ustedes como ovejas. De repente me habla la esposa de un miembro. Me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos en muchos problemas, pero él no quiere confesarte lo que está sucediendo. Cuelgo con ella y yo sé que tengo que llamarle a ese esposo, que tengo que llamarle a un esposo que no quiere confesar su pecado. Y hay una lucha dentro de mí, porque sé que la palabra de Dios como pastor me dice que tengo que hablarle, pero mi carne está diciendo, ¿para qué te metes en broncas? Déjalos que se arreglen. Al rato pasa. Y saben qué, hermano, obedecer a la palabra es costosa como pastores. No es fácil llamarte a cuentas. Oye, te veo el martes en mi oficina y tú temblando. No es fácil exhortarte. Hermanos, no es fácil llamarte a la disciplina. De hecho, hermanos, una de las cosas más difíciles que he hecho durante todo mi ministerio es retirarle la membresía a una persona y decirle, no reconocemos que eres un creyente. Hermanos, eso no es sencillo, pero hay que hacerlo si queremos obedecer la palabra de Dios. Hay muchas cosas que estamos haciendo en el día a día que no es fácil hacerlo, pero que agrada a Dios, que es lo que Dios merece a través de nuestras vidas, que a través de esos actos Dios está siendo adorado por un pueblo que no solo escucha la palabra y dice amén, sino que está dispuesto a obedecerla. Hermano, de nada serviría que usted se acerque conmigo al final y me diga, pastor, qué bonita palabra, si no hace nada con ella. Porque hay que obedecerla al costo que sea. ¿Sabes qué? Tal vez tú estás aquí
y no eres un seguidor de Cristo. Tal vez tú estás aquí, viniste como invitado, has estado asistiendo, pero no eres un seguidor de Cristo, alguien que ha entregado su vida por completo a Jesús para seguirle. Bueno, tal vez la manera en que debes obedecer hoy a su palabra es que vengas a Cristo, te arrepientas de tus pecados, pongas tu fe en Él y le sigas con todo tu corazón. Tal vez Dios hoy los está llamando a seguir a Cristo y entregar su vida por completo a Él para siempre, al costo que sea, hermanos. Ven a Cristo. Te costará tu vida entera seguir a Jesús y rendirte a su señorío, pero vale la pena. Vale la pena porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ven a Él. Hermanos, Dios anhela un pueblo que no solo escuche la palabra con reverencia, sino que la obedezca al costo que sea. Por último, verso 19, el capítulo 4, verso 1, está el último punto de mi sermón. Y lo titulé de la siguiente manera: la palabra debe ser proclamada con fidelidad. Que vemos en el texto que no solo se trata de escucharla, sino de obedecerla y de comunicarla fielmente. Verso 19. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y fíjate lo que hizo el Señor. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. De hecho, la Reina Valera me encanta cómo dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué? Porque el mensaje que comunicaba Samuel no eran sus propias palabras. El mensaje que tenía Samuel no eran sus propias ideas. El mensaje que tenía Samuel era el mensaje de Dios. Y cuando el mensaje de Dios es proclamado fielmente, Dios se compromete a respaldarlo todo. Y eso es lo que estaba haciendo con Samuel. Verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Cuando el autor hace referencia desde Dan hasta Beerseba, está diciendo desde una frontera hasta la otra. Es como en nuestro contexto dijéramos, desde Tijuana hasta Chetumal, ¿no? Ahora, al principio no había palabra, pero ahora nos dice que todo Israel ya podía confirmar a un profeta que era fiel al Señor. Y entonces el Señor volvió a hablar y volvió a aparecer donde regularmente traía visiones en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Y fíjense el 4, verso 1. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. ¿No le parece curioso? Empieza diciéndonos el autor que no había palabra y termina diciéndonos el autor que ahora había palabra en todo Israel. ¿Qué hizo la diferencia, hermano? ¿Qué hizo la diferencia? Un instrumento de parte de Dios que estuvo dispuesto a escuchar, a obedecer y a proclamarla con fidelidad. Y esa es la manera en que la palabra de Dios no va a escasear. Así que, hermanos, sepan bien que el Señor anhela que no haya escasez de su palabra en este mundo. El Señor anhela que no haya escasez de su palabra en esta iglesia, en su familia y en su vida. Es por eso que es necesario escucharla y obedecerla, pero ¿sabe qué? No se puede quedar ahí, porque este mensaje necesita seguirse replicando. Este mensaje necesita seguirse comunicando. De poco aprovecharía para su alma y para la extensión del reino de Dios si usted solo escucha. Usted necesita proclamar esas verdades. Si no, se quedaría con la mitad del banquete. La palabra de Dios ya no escaseaba más en Israel porque ahora había quien la comunicara. Mi hermano, la palabra de Dios no va a escasear más en su vida, en su iglesia, en su familia, en su trabajo, si hay alguien quien la comunique fielmente. Usted no se puede conformar solo con venir a llenarse aquí de la palabra.
Usted no se puede conformar solo con vivir usted como un cristiano. Si usted quiere vivir como un cristiano de manera plena, tiene que ser un proclamador de ella. De hecho, no sé si se acuerdan, pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, se encontró con sus discípulos. ¿Saben qué fue lo que les dijo? Vayan y prediquen el evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Después, en Hechos capítulo 1, nuestro Señor de nuevo diciéndole a los discípulos: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes se van a convertir en proclamadores fieles de la palabra de Dios. Por eso necesitan al Espíritu Santo. Hay una frase muy famosa que no es una frase bíblica, pero seguramente la he escuchado. Se le adjudica a San Francisco de Asís. Y esa palabra famosa decía: predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Hermanos, esa es una frase antibíblica. Predicar con tu vida no es el mensaje. Predicar con tu testimonio no es el mensaje. Porque lo importante del mensaje es el contenido. El contenido es el que tiene el poder. Eso es lo que Dios va a respaldar. Eso es lo que va a salvar pecadores. No su testimonio, sino la palabra predicada fielmente desde sus labios. Pregunta, hermano, ¿por qué razón no está predicando? Y cuando hablo de predicar, no piense en el púlpito. Piense en su casa. ¿Está predicándole el evangelio a su esposa, a sus hijos? ¿Está hablando el evangelio en su trabajo? ¿Está hablando el evangelio en su escuela? ¿Compartes el evangelio con desconocidos? Hermano, es necesario que escuche la palabra, la obedezca y la proclame al costo que sea. Y cuando usted lo haga, le prometo algo: Dios no dejará sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Él es fiel para respaldar su mensaje. Iglesia, Dios anhela un pueblo que escuche la palabra, la obedezca y la proclame con fidelidad. Y quiero concluir con lo siguiente. Más adelante en la historia del pueblo de Israel hubo un famoso llamado el silencio de los 400 años. Y este periodo se refiere entre el final del Antiguo Testamento de Malaquías hasta el inicio del Nuevo Testamento que nosotros tenemos en Mateo. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, porque durante siglos, 4 siglos, no hubo profetas reconocidos oficialmente por el pueblo de Israel. No se registraron libros inspirados. Dios no habló directamente a través de profetas como lo hacía en la tradición judía. ¿Y qué sucedió en medio de ese silencio? Bueno, el pueblo de Israel vivió un caos, vivió una hambruna espiritual, estaba sometido a un imperio y a líderes religiosos secos. Cristo les dijo: sepulcros blanqueados. Pero ¿sabe qué? Había algo más terrible, una desesperanza en cada persona de ese pueblo. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios envía a su Hijo Jesucristo. En medio de esa escasez de la palabra, Dios envía a la palabra encarnada. En medio de esa escasez, hermanos, Dios envía a su Hijo Jesucristo, quien escuchó atentamente a su Padre. Dios envía a su Hijo y este Hijo obedeció al costo que fuera. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo proclamó la palabra fielmente, con autoridad, para que todos aquellos que lo escucharan fueran salvos. ¿Y sabe qué nos dice Hebreos capítulo 1, verso 1? Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo
En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos habla a través de su Hijo. Hermano, si usted no ha escuchado la palabra con reverencia, no la ha obedecido al costo que sea y no la ha proclamado fielmente, le tengo una buena noticia. Jesús sí lo hizo. Y Jesús está disponible el día de hoy para usted. Jesús está disponible para que tome de su gracia, se aferre a Él y entonces siga el modelo que Él nos dejó. Alguien que escuchaba la palabra de su Padre, alguien que la obedeció al costo que fuera y alguien que la proclamó hasta los últimos días de su vida. Hermano, descansemos en Cristo y seamos ese pueblo que Dios anhela. Oremos. Señor Jesús, hoy queremos reconocer que hemos hecho oídos sordos ante tu palabra. Primeramente queremos reconocer que si vemos a lo más profundo de nuestro corazón, tu palabra ha escaseado mucho tiempo. Y que tal vez la situación espiritual en la que me encuentro se debe a la sequía tan profunda de tu palabra, Señor. Perdóname. Perdónanos si hemos ignorado tu palabra. Si aún cuando la hemos escuchado, no la hemos obedecido. Y aún cuando la hemos obedecido y hemos querido vivir piadosamente, no la hemos proclamado con la fidelidad que mereces. Hoy te ruego, Señor, que nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra. Hoy te ruego, Señor, que cada hermano de esta congregación sea un instrumento para que la palabra de Dios no escasee ni en sus propias vidas, en sus familias, en sus trabajos, en su iglesia y en este mundo donde los has puesto. Para que de esta manera otros puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.